Está dirigido a público adulto y contiene imágenes que pueden causar inquietud. Se recomienda discreción. Un conmovedor crimen perturba una pequeña ciudad de Nueva Jersey. La policía se esfuerza por encontrar sentido al hecho y pide ayuda a una clarividente. Ella murió aquí. Sentí un horror estremecedor. Mucho dolor. Luisiana, en una lucha frenética, una joven madre muere, su hijo queda herido y hay una red de mentiras que trata de ocultar la verdad del crimen. Pude sentir todo lo que le ocurrió a ella. Cómo la mataron, quién lo hizo y cómo sucedió. Cuando las pistas escasean y las respuestas son vagas, los investigadores algunas veces deben recurrir a los clarividentes. Clarividentes. Familias destruidas. En la noche del 8 de agosto de 1987, en la ciudad de Belvedere, Nueva Jersey, un vecino llama a la policía. Está frenético. Dice que esa noche su novia, Betty Cornish, no respondió a sus llamadas. Ahí la encontré cuando entré a casa. Entonces fue a verla. Que se quede a un costado. Déjeme revisar un momento. Recreación. Y la encontró, atada y muerta a golpes en su dormitorio. Belvedere es una comunidad muy pequeña para esa clase de crímenes. La policía solicita ayuda. Solo la víctima, no hay nadie más. A los pocos minutos, el sargento detective Tom Traynor de la Policía Estatal llega a la escena. Belvedere tiene una dotación policial reducida. Recibieron la denuncia y pidieron colaboración a la policía del estado para investigar el crimen. Rápidamente, la hermana de la víctima, Peggy Goble, recibe la noticia del asesinato. No puede creerlo. Me puse histérica. No permitieron que la viera. Lo último que recuerdo es que la sacaron en una camilla. ¿Cómo pudo haber ocurrido? ¿Quién haría una cosa tan tremenda? Empecé a sospechar de todo el mundo. ¿Habrá sido él? Recreación. Expertos forenses inspeccionaron en busca de pistas. El hechor usó un cable eléctrico para atar a la víctima y una funda de almohada para vendar sus ojos. La golpeó sin piedad con un objeto agudo y pesado que luego hizo desaparecer. Las huellas casi no existen. En este momento hay poco que analizar debido a que... Eran días previos al ADN, de modo que buscamos cualquier posible mancha de sangre, cabellos, fibra de tela o algo así. Cualquier elemento extraño que hubiese y que nos permitiera identificar al asesino. Afuera hay una pista importante. Los detectives descubren una ventana forzada y encuentran una huella dactilar. Debido a su posición en el marco, pensamos que podía ser de alguien que había alzado la ventana desde el exterior para entrar. En la autopsia, el forense determina que la víctima sufrió al menos 17 golpes en la cabeza con un martillo. Calcula que la hora de la muerte fue a las 2 de la mañana. Fue un crimen absolutamente brutal. Todavía tengo que esforzarme en ocasiones para no pensar en eso, porque me volvería loca. Tiemblo al imaginar lo que debió sufrir. Betty Cornish era una mujer fuerte y madre afectuosa, trabajaba duro y estaba escalando posiciones, con mucho esfuerzo. Mi hermana era enfermera, una persona muy cálida. Iba a cambiar de localidad en cosa de un mes. Estaba por trasladarse a otra casa que está a unos 15 minutos de aquí. Pero eso nunca ocurrió. Angustiada por la brutalidad del crimen, Peggy Goble no deja de preguntarse si el asesino eligió a su hermana al azar o si guardaba un rencor mortal. Fue horrible. La verdad es que estuve sin poder dormir por unos 3 días. Estábamos muy asustados. Irá a venir por nosotros ahora, quien quiera que sea.
Me sentía mal por mis padres y mis sobrinas. Era algo espantoso. Intentábamos reconstruir los últimos pasos de la víctima y los contactos con personas. Siempre comenzamos con su familia y la gente más cercana. Betty había trabajado ese día. Nada inusual ocurrió en el hospital. Señor, Recreación. le voy a pedir La última persona con quien había hablado era su un novio. momento. Yo telefoneé. Explica que tenían una cita esa noche, pero que él debió cancelarla. Según su relato, Betty habría estado sola en su casa toda la noche hasta que él la encontró. Tratando de descubrir a quien dejó una huella en la ventana, la policía empieza con la gente más cercana a Betty. Quien quiera que estuvo en esa casa, ya fuese la víctima, sus hijas o su novio, quien haya entrado y salido, pudo haber dejado huellas, de manera que procedimos por descarte de las huellas dactilares de personas que podrían haber estado allí. Lógicamente, empezamos con parientes y vecinos del complejo de apartamentos. La huella de la ventana no coincide con la de los familiares de la víctima. Sigue la comparación con dactilares de vecinos de Betty. Al ampliarse la investigación, esta comienza a dar frutos. La huella finalmente coincide con la de un vecino. Su nombre es John Reese. Él es un detective estatal y quiere... Vive con su pareja en un apartamento sobre el de Betty. Pero ellos no estaban en casa la noche del asesinato. Riggs había estado con amigos en un bar hasta algo después de las 2 a.m., la hora estimada de la muerte. Sus amigos ratifican después su declaración. Él es un detective estatal y quiere hacerte algunas preguntas. Reese puede explicar la huella dactilar. Dice haber ido al apartamento de Betty varias veces para reparar una ventana atascada. Nos interesaría efectuarle un examen poligráfico. ¿Estaría usted de acuerdo? No tengo ningún problema. El hombre era cooperador, bien dispuesto, y consideramos que había justificado sus actividades, Bien, acepto. además de decirnos todo lo que él sabía. No obstante, la policía debía asegurarse. Reese acepta una prueba poligráfica de rutina. ¿Su vecina? No. Se usó el llamado detector de mentiras como instrumento útil para descartar a posibles sospechosos. Los resultados confirman su coartada. Estuvo fuera hasta poco después de las 2 de la mañana. Es solo una simple pregunta. A los investigadores les satisface menos el relato del novio de la víctima. Debido a su relación con ella, tenía naturalmente que ser una de las primeras personas en ser interrogadas para descartarlo o para considerarlo un sospechoso. Tuve un serio No inconveniente. justifica con exactitud ¿Cuántas sus veces tendré movimientos que en la repetirlo? noche del crimen. Ya le dije que yo no tengo ninguna Hubo problemas con responsabilidad. sus Ya se actividades, los dije, nos íbamos a reunir, las horas pero yo tuve un correspondientes, inconveniente. los lugares en que estuvo. No fui yo, amigo. No tenía testigo de sus actividades Está bien, antes me y calmaré. durante la hora de la muerte de Betty. Solo queremos saber qué estaba haciendo a esa hora. En el curso de la investigación buscamos bases para confirmar o desvirtuar las declaraciones de los sospechosos. No es... Rehúsa someterse al polígrafo. Yo me niego. El novio resultó sospechoso en un principio, lo cual me atemorizó tremendamente. No sabía entonces quién era el culpable. Hola, estoy llamando porque... Mientras las autoridades continúan su investigación, Peggy Goble toma una iniciativa. persona. Tenía un servicio de limpieza doméstica entonces. Ocurrió que una de mis clientes supo de mi hermana y lo que había pasado. Y ella me comentó acerca de Nancy, una clarividente que vive en Flanders. Yo estaba dispuesta a todo entonces para atrapar al asesino. Peggy visita a la clarividente Nancy Orling Weber. Antes de comenzar, Nancy solicita a Peggy que no le proporcione detalles, ni siquiera la razón de su ahora visita. voy a cerrar mis ojos unos instantes. Confía plenamente en Voy a sus concentrarme, visiones. Después hablaremos, ¿correcto? De acuerdo. Dije a Peggy, hay una terrible tragedia en tu familia, una gran pérdida. Sentí una oleada de espanto y dolor al mismo tiempo. Ella comenzó a llorar Palabras. y pude sentir que era su hermana. Siente que el dolor de Betty termina. Me dijo, ella es tu hermana. Nancy me dijo que Betty estaba ya en paz, que había descansado.
La clarividente añade algo que a la vez consuela e inquieta. Le expliqué. Peggy, creo que no puedo decirte todo respecto a este caso. Puedo decirte unas pocas cosas. Ese día ella estaba Su muy novio es el cansada. principal Eso sospechoso te lo puedo ahora. asegurar. Él encontró el cadáver, pero no la mató. Creen que es culpable, pero no está allí. Me preguntó, ¿estás segura? Respondí, sí, estoy segura, no fue él. ¿Ustedes creen que yo maté a mi novia? Comenté, santo cielo, está realmente horrorizado. Y lo consideran sospechoso, pero él no lo hizo. Nancy Orling Weber descartó al principal sospechoso. Yo crecí aquí. Detectives acompañan a Nancy al apartamento de la víctima. Ella se orienta allí sin dificultad. Momento, presiento algo allá arriba. Me atraía. Oh, visualicé el crimen allá arriba y se los dije. Me volví a ellos y dije, tienen un asesino allá arriba. Allá arriba. Tienen un asesino allá arriba. Antes de hablar sobre sospechosos, la policía ha optado por que Nancy revise la escena del crimen. Enfrento toda situación como si fuera la primera vez en mi experiencia. Yo no puedo asumir hechos hasta no tener bases sólidas. Para prestar un buen servicio, o al menos dar lo mejor de mis capacidades, nada debe empañar el momento, lo enfoco como algo único. Dentro del apartamento, Nancy comienza a ver el desarrollo del crimen. Estoy segura, entró por ahí. Sus visiones son horrorosas. Él arrancó el cable. La imagen de Elizabeth Cornish se me presentó nítida. Recreación. Estaba acostada. Debió estar durmiendo cuando él entró. Era esbelta. Era una mujer muy joven. Fue atada. Él la ató fuertemente con el cable o el cordón de la aspiradora. Vi la mano de él, en la que tenía un martillo. Con él le golpeó la cabeza. Oh, él no dejaba de golpear. Eso es algo que la policía ya sabe, pero Nancy ve más. Oh, ahora entiendo, ella estaba... El asesino no era un extraño. Ella supo quién era. A través de sus ojos, vi una cicatriz en su mejilla. También una hebilla de vaquero. La descripción de Nancy corresponde a un hombre mal rasurado que siempre usa jeans. Calculé su estatura. No sé por qué o cómo hice eso. 1,76 m. Su nombre John. Apellido con R. Bastante corto. No había duda. Las visiones abruman a Nancy. Más. Necesito salir de aquí ahora. Volvamos a la estación. Ha visto el asesinato, sentido el terror de la víctima y la furia del criminal. Así ve. En la estación, Nancy bosqueja un mapa de un pantano y del martillo que estaría allí, el arma asesina. No hay duda, está ensangrentado. Eso está por verse. Él vive en el piso de arriba. Primero, la policía debe encontrar al asesino. Veo una cicatriz en su mejilla. Su nombre es John. Su apellido es de breve pronunciación. Comienza con R. Me dijeron, bueno, hay un sujeto en el otro piso. Su nombre es John. Y su apellido es Reese. Sé lo que estoy Nancy diciendo, está es él. segura que es el criminal, Se llama Sé lo sin que estoy duda. diciendo. Pero Es hay un él, problema. insisto. Pasó el polígrafo. Le dije, no me importa, lo lamento. No sé por qué lo logro, no tengo idea. No lo dejen ir. ¿Vieron su cicatriz? Si vieron la cicatriz y su hebilla vaquera, quiero que lo reconsideren. No tengo ninguna duda. Ese es su hombre. Añade que el asesinato tuvo lugar a las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana. Pero los detectives explican que la hora de muerte se calcula a las 2 en punto. Dije, lo lamento, pero pienso otra cosa. Y ahí lo dejamos. ¿Qué encontraste? La investigación se reactiva.
recurren al médico forense para confirmar la hora de muerte. El experto nos confirmó que, en efecto, pudo ser después de las 2, tal vez a las 2:30 y hasta las 3:30 de la mañana. Nancy Orling Weber tiene razón. Los detectives van a comprobar cómo un detalle crucial puede cambiar todo. Piden al vecino de arriba, John Reese, que acceda a otra entrevista. Sí, bebimos una cerveza. Tiene una coartada hasta las 2 de la mañana, pero quizás no después de eso. No fue más. Necesitábamos que informara lo que ocurrió entre las 2 y las 3:30 de esa madrugada de la muerte de Betty. Era cosa de decir, ya nos conocemos, hemos hablado, le hicimos preguntas antes y ahora queremos saber sobre otras actividades suyas para confirmar lo que ya había declarado. Siéntese aquí, por favor. Reese lleva puesto un cinturón con hebilla vaquera y jeans. Tiene una cicatriz en la mejilla derecha. Grabación, entrevista, John... Es tal como Nancy anticipó. Reese ha superado el detector de mentiras, pero con preguntas sobre sus pasos hasta las 2 de la mañana. No justifica qué hizo hasta las 3. Bueno, no lo recuerdo bien. Al no lograr justificar ese tiempo, su coartada se debilita. Ya lo dije. Estuve con amigos. Los detectives empiezan a presionarlo. ¿A qué hora se marchó? Un poco después. Siguieron preguntas y más preguntas. Al comparar notas comprobamos que se estaba contradiciendo. Nos dijimos, un momento, no está diciéndonos todo aún. Advertimos un cambio no solo en lo que decía, sino en su lenguaje corporal. Estaba muy incómodo. Su huella en la ventana no tiene una buena coartada. Vean esto. Bastante revelador. La policía lo interroga durante horas hasta que finalmente John Reese se quiebra y confiesa el brutal asesinato de Betty Cornish. Reese dice haber entrado por una ventana. Recreación. Rastros de sangre indican que ella estaba acostada cuando él la atacó. Encontró un martillo. Cortó el cordón de la aspiradora y avanzó hacia el dormitorio donde encontró a Betty. Nancy Orling Weber captó todo con increíble exactitud, tal como John Reese lo declaró. Incluso, Reese admite haber arrojado el martillo al pantano mencionado por Nancy. Tras efectuar su confesión, pareció haberse quitado un peso de encima, evidentemente. Se calmó después de admitir su crimen. Siguiendo el mapa de Nancy y la confesión de Reese, los investigadores llegan al pantano y encuentran un martillo ensangrentado. Pero como nota curiosa en un macabro crimen, el análisis forense determina que ese martillo no es el arma asesina. Hay sangre en él, pero no es de Betty Cornish. Puede ser un arma criminal, pero no la usada por Reese. Fue un gran alivio que John Reese confesara el crimen, ya que el martillo encontrado en el pantano no tenía el tipo de sangre que correspondía a Elizabeth Cornish. Y no existían evidencias. Entonces no había pruebas. Estaba en casa de mis padres esa mañana. Lo escuchamos en la radio. Tenían al asesino de Elizabeth Cornish. Recuerdo que mis padres y yo lloramos y saltamos de alegría cuando supimos la noticia. Todos nos decíamos, por fin Betty descansará en paz. Luego reaccionamos, se ha ido, jamás regresará. Peggy agradece que Nancy guiara a la policía nuevamente a Reese. Ese hombre, John Reese,
Había pasado la prueba del polígrafo. Pero ella insistió mucho. Deben interrogarlo otra vez. Deben hablar con él otra vez. Eso es lo que hicieron y finalmente él confesó. Tom Trainor siente lo mismo. Su colaboración es muy valiosa. Considero que ella se dedica a cumplir su misión, tal como un agente de policía. Es alguien con quien trabajaría sin ninguna duda, porque ella es muy profesional en su trabajo. En el otoño de 1989, John Reese fue procesado y convicto de asesinato en segundo grado. Su sentencia fue prisión perpetua. Policía, dígame. Amanecía el 24 de febrero de 1984. Un hombre llamado Alan Riker llama a la policía de Jefferson Parish. ¿Qué ocurre? Dice que ha sido asaltado en su casa. ¿El sospechoso sigue ahí? No está seguro del paradero del asaltante. Bien, sospechoso quizás en la escena. Los agentes acuden rápidamente y proceden con cautela. No saben quién o qué les aguarda. Todavía no. ¡Salgan de la casa! Repentinamente aparece un hombre con una escopeta calibre 12. ¡Baje el arma! ¡El arma en el suelo! ¡En el suelo! Es Alan Riker, ¡Ahora! golpeado y sangrando. ¡En el suelo! ¡En el suelo! ¡Apártese del arma! ¡Retroceda! ¡Retroceda! Dice que su esposa e hijos están adentro. ¡Policía! ¡Salgan! En la sala de estar, los agentes encuentran a la esposa de Riker, Vivian. Recreación. Está muerta. Fue golpeada. Ven huellas de una lucha violenta. Recreación. Seguimos registrando si hay otra víctima. Y armas manchadas de sangre. Los agentes buscan a los niños. En un cuarto trasero descubren un bebé. Mencionó a más. El niño está a salvo, dormido. Después, algo espantoso. Algo que no olvidarían los investigadores del inusitado y terrible crimen recién descubierto. Esta es un 1984. Una noche de violencia destruye a una familia en Jefferson Parish, Luisiana. Vivian Riker, de 26 años, ha sido asesinada con numerosos golpes. Recreación. Tenemos una víctima. Su bebé está bien, dormido en un cuarto, pero los agentes descubren al otro pequeño hijo de Vivian con graves lesiones. Asegurado. Toma al bebé. El niño vive aún, apenas. Va de urgencia al hospital. Recreación. Al parecer, ambas víctimas fueron golpeadas con un bate metálico de béisbol. Los investigadores recuperan también un cuchillo ensangrentado, aunque ninguna de las víctimas tiene heridas cortantes. Una joven madre muerta. Un niño en coma. La policía requiere respuestas. Ahora. Comienzan con el esposo de Vivian. Dice que el atacante fue un amigo de la familia llamado Steve Vanderbilt. Según el fiscal asistente del distrito, W.J. LeBlanc, Riker sostiene que fue un ataque sorpresivo. El esposo dice que llegaba a casa. Tan pronto abrió la puerta, su amigo lo atacó con un bate de béisbol. ¿Qué es esto? Alzó un brazo, Y en ese paró el minuto traté golpe, de defenderme, sufrió pero me una dolía mucho. fractura. Gritó: ¿por qué haces esto? ¿Qué ocurre? No sigas, por favor. Somos buenos amigos. El otro le decía: cállate, estoy haciendo lo que debo hacer. Riker declara que se defendió. Finalmente pudo tomar un cuchillo. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa? Luchan, cambian golpes. La pelea es larga. Hasta que Riker desarma a Vanderbilt. Estaba muy herido. Expulsa a su oponente de la casa. Al irse Vanderbilt, Riker lo apuñala 3 veces en la espalda. Riker afirma no haber visto el estado de su mujer ni su hijo, y no tiene idea de por qué su amigo los agredió. Ninguna.
La policía inicia la búsqueda de Steve Vanderbilt. Recreación. ¿Cómo le ocurrió esto? Fue una pelea. Y lo encuentra en una clínica de Nueva Orleans. ¿Un amigo suyo? Ex amigo. Ex amigo. ¿Sabe cuántas veces lo acuchilló? Más de una. Está bien. Son Tenía heridas en el pecho y la espalda. Déjeme. Tenía también su versión de lo ocurrido en la casa de Alan Riker. Disculpe, enfermera, necesito hablar con él. En su declaración, Vanderbilt indicó haber ido a la casa con el fin de recuperar su bate de béisbol que había olvidado el día anterior. Repentinamente, Riker estaba atacándolo. Vio el bate de béisbol cubierto de sangre, según sus palabras, lo recogió y empezó a esgrimirlo como arma. Escapó tan pronto pudo. Igual que Riker, Vanderbilt no explica por qué pelearon y dice no saber nada de la muerte de Vivian o el ataque al niño. Los agentes conservan las ropas ensangrentadas como evidencia. Bien, gracias a Dios. Alguien miente. Teníamos dos versiones de los hechos ocurridos en la casa, y donde cada hombre acusaba de agresión al otro. Los investigadores comparan las dos versiones. Ambos hombres estaban en la casa con acceso al arma asesina. Ninguno dice saber qué ocurrió a Vivian. Pero las acciones de Steve Vanderbilt esa noche parecen más sospechosas. Vanderbilt aparcó su auto en la calle adyacente a considerable distancia. Iba a la casa supuestamente para recoger su bate de béisbol. Una pregunta lógica era, ¿por qué razón decidió aparcar en esa calle próxima? Vanderbilt no tiene explicación. Con un cuchillo, no sé. Y se muestra indiferente ante la noticia del ataque a Vivian y al niño. Y me atacó. Alan Riker se muestra realmente afectado. La evidencia del forense implica a Vanderbilt. La sangre en el bate es tipo A. Corresponde a Vivian. Las ropas de ambos hombres están con sangre. Recreación. Pero mientras los análisis indican que Riker tenía manchas de su sangre y la de Vanderbilt en su ropa, Vanderbilt además tenía la tipo A de Vivian. Ella era la única con sangre tipo A, el amigo tenía tipo B y el esposo tenía tipo O. Detienen a Steve Vanderbilt bajo la acusación de asalto y asesinato en primer grado. Pero el juicio de 1985 termina con un jurado indeciso. La ley no exige probar cómo ocurrió un asesinato ni por qué se produjo el crimen. No hay que demostrar el motivo. Pero los jurados son seres humanos y quieren saber por qué y cómo. La presentación hecha en el primer juicio no aclaraba esos puntos. Pasaron meses y el niño Reich despertó de su coma. W.J. LeBlanc está decidido a llevar a la justicia al autor del crimen. Quiere un nuevo juicio. Y esta vez demostrará exactamente qué pasó y por qué. Hubo muchas discrepancias en las declaraciones de ambos hombres, que sencillamente no tienen base en el sentido común y que son desmentidos por la evidencia física. Algunas evidencias señalan que Riker miente. Las llaves del esposo, que él dice haber tenido en su mano en la ocasión en que entró y fue atacado, fueron encontradas en un lugar distinto de la casa. Además, la configuración de la escena del crimen no coincide con las declaraciones. Los dos negaron haber visto el cuerpo.
El cuerpo yacía en la sala de estar a unos 2 o 2,5 metros de la puerta de calle, a plena vista de todos en el piso. Recreación. Finalmente, ninguna de las versiones explica los cortes en el pecho y la espalda de Vanderbilt. No creí que podríamos obtener una condena, a menos que pudiésemos presentar al jurado un escenario plausible de lo ocurrido, consistente con la evidencia física. Por eso llamé a Rose. LeBlanc contacta a la famosa clarividente Rosemary Kell en su casa de California. Rosemary ha ayudado a decenas de agencias policiales durante su carrera y trabajó con LeBlanc en un caso criminal 2 años antes. Oh, sí, el gran caso que me pidieron tomar. Cuando inicia un nuevo caso, prefiere que le den los mínimos detalles posibles. Correcto. Recuerda, sin los detalles. No quiero información previa que pueda influir en mi visión del caso. Después, la clarividente se concentra. Este tipo de casos, así es que puede confiar plenamente. Pude visualizar en mi mente muchas acciones sucesivas y muy rápidas. Fuertes sensaciones de una barra o tubo de metal. LeBlanc comprende que ha visto el bate metálico. Recreación. Me pongo en el lugar de la persona. Con eso quiero decir que me instalo completamente en su cuerpo. Si es un caso criminal y alguien ha muerto, fundamentalmente yo miro a través de los ojos de esa persona, la persona muerta. Y lo que ve con los ojos de Vivian es insoportable. Conflicto de 2 sospechosos. Alan Riker, esposo de Vivian, y su mejor amigo, Steve Vanderbilt. LeBlanc decidió recurrir a su arma secreta, la clarividente Rosemary Kell. Cuando se me ocurrió pedir a Rose que colaborara en este caso particular, me pregunté si debía o no consultarlo con mi jefe. En primer lugar, opté por no hacerlo ante el riesgo de que me creyera loco. Es un riesgo, pero LeBlanc necesita ayuda. ¿Hola? LeBlanc da a Rosemary el nombre de la víctima, nada más. Correcto. Las visiones son inmediatas. No es necesario. Lo primero que vi fue una barra metálica cerca de ella. Había mucha sangre en la pared y un bebé en una sillita. Vi también otro niño brutalmente golpeado. El desorden era tremendo, con sangre por todas partes. LeBlanc estaba al teléfono y me decía, sí, exacto, de esa forma ocurrió. Durante sus visiones, siente lo que Vivian experimentó. Podía sentir que me golpeaban. Sentía cómo destrozaban mi rostro. Sentía que casi no podía respirar. Recreación. Sabe que fue un homicidio brutal, pero todavía no está segura de quién lo hizo. LeBlanc envía a Rosemary fotos de la víctima y los sospechosos. Trabajo con las fotografías en forma muy simple. No miro las fotos, nunca lo hago al recibirlas. Las coloco boca abajo en mi mesa y froto mis dedos sobre el dorso. Al hacer eso, capto las energías. Detecto qué son, quiénes son. Me atrae una foto primero y luego otra. Me concentro en esta porque al captar la energía de la mujer, siento su tránsito hacia el otro mundo. Concentrándome en la vibración de Vivian, descubro a una mujer joven que ama a sus hijos, contenta en su hogar, pero que no es una persona feliz realmente y pasa por una etapa de desorientación. Siento deseos de concentrarme, mas al ver a un niño... Luego, Rosemary estudia la foto de Alan Riker. Capto vibraciones aquí. Descubro a un hombre que es muy violento. No solamente colérico, sino también sumamente cruel. Lo visualizo y no quisiera estar cerca de él. La vibración de Alan me reveló un hombre que ya no quería continuar casado. Un sujeto no solamente solapado, sino egoísta, muy lleno de odios. Era un matrimonio conflictivo. También es un hombre que abusa de su esposa. No me agrada captar su energía en absoluto. Es un ser muy negativo. Y las vibraciones que recibo indican que es una persona malvada. Es sencillamente malvado.
Otra fotografía. Se trata esta vez de Steve Vanderbilt. En cuanto a Vanderbilt, también su matrimonio es muy infeliz y busca alguna forma de ponerle término. No solo es un hombre infeliz, sino también un manipulador, y lo que quiere es tener a Vivian para él. Busca la manera de conseguirlo. Pero Vivian no lo quiere. Y Vanderbilt comienza a odiarla. Rosemary ve que los dos hombres planifican algo bestial. Visualicé un edificio y al observar sus detalles vi que en su fachada había unos impresionantes caballos. Presentí que los hombres estaban adentro. Cuando entré, hallé a los dos, anotando en una servilleta. Estaban planificando cómo librarse de sus esposas. Ellos complotaban como socios. Según la clarividente, el plan original era matar a Vivian y después a la esposa de Vanderbilt. Se trataba de una conspiración entre ellos. Ambos querían eliminar a sus esposas. Días después, LeBlanc invita a Rosemary a Luisiana a ver la escena del crimen. Alan Riker ya no vive en la casa. Por cierto, pensé que resultaría ventajoso que ella estuviese físicamente en la casa en que había ocurrido el crimen. Al ver eso, ella decidió enseguida... Inmediatamente, ella se dirigió a donde había estado el cuerpo. Dijo, aquí murió ella. Efectivamente, era así. Porque yo tenía fotos de la escena del crimen conmigo. Sentía mucho pánico. Rosemary entra en la alcoba principal Siento algo. y capta las vibraciones de Vivian ya convertida en la víctima. Ahora, por favor, no digan nada. Sentí inicialmente una profunda desesperación, dolor, una amenaza, una fuerte presión. Registraba las emociones de Vivian en las vibraciones. Sentía una gran angustia, quería llorar, quería gritar, tenía una ira inmensa. Experimenté todo lo que ocurrió cuando la mataron, cómo la mataron, quién lo hizo y de qué manera. Rosemary está allí, como Vivian en esa noche fatal. Repentinamente me encontré en ese cuarto, con la clara sensación de que debía huir de allí. La asfixiarían. ¡No! Vivian grita, pidiendo ayuda a su esposo, pero este, en cambio, llega a sujetar sus piernas. Puedo sentir sus manos aferrándome. ¡No lo hagan, por favor! También siento mi corazón latiendo aceleradamente mientras escapo del cuarto, sin saber a dónde ir. La vinculación con Vivian abruma a Rosemary. Sintió agudos dolores en su cabeza y en cierto momento tuvo que detenerse. Son probadas y analizadas. Rosemary se conecta con Vivian, experimentando lo que ella vivió. Yo era ella corriendo por la casa, cruzando la sala de estar, dirigiéndome a la cocina. Allí había un gran mesón. Abrí un cajón y saqué un cuchillo. Al tomar el cuchillo, les mostré cómo fue utilizado por Vivian. Rosemary relata al fiscal W.J. LeBlanc lo que ve. La mujer apuñaló al amigo en el pecho. Un detalle muy importante que nosotros no habíamos considerado antes que lo revelara Rosemary. Ninguna de las declaraciones explicaba las heridas en el pecho. Después, Rosemary ve a Vanderbilt esgrimiendo el bate enfurecido al verse acuchillado. Y luego, lo impensable. Mamá. Aparece el hijo de Vivian. Él corrió cuando escuchó los ruidos y se abrazó a las piernas de ella como hacen los pequeños. Entonces fue el golpe del bate. En vez de caer en la madre, cayó sobre él. Fue aquí donde el niño llegó corriendo junto a su madre. Lo sentí aferrado a mis piernas y también como Vanderbilt lo golpea con el bate, lo cual desata el infierno porque el esposo grita, eso no tenía que pasar. Pero pasó. El hijo de Alan Riker está gravemente herido. Rosemary ve que los hombres, primero conspiradores, son ahora enemigos.
Fue entonces cuando comenzaron a pelear entre ellos, debido a que había que eliminar a la mujer, no al niño. La clarividente ve una prolongada lucha hasta que los hombres quedan exhaustos. Aunque ha terminado la pelea, no les preocupa el niño lesionado ni la mujer agonizante. Pude verlos sentados ante el televisor, bebiendo mientras ella yace en el piso. No estaba muerta aún. Luchaba por sobrevivir. Vi cómo agitaba sus brazos y sus manos ensangrentadas. Pese al horror, la fuerza y el amor de Vivian Riker se manifiestan. De la muerte, pero da muestras de entereza y entrega lo que le resta de vida a sus hijos. Recreación. No le importa lo que le ocurra a ella, no le interesa nada más. Solo desea que sus pequeños estén bien. Así es la madre en que me he incorporado. Está casi muerta, pero tiene a su bebé en una silla y sabe que el otro chico está malherido. Es duro, es muy duro sentir que su vida desaparece y que hay 2 hijos que cuidar. Y esos 2 hombres la dejaron morir. La dejaron, estaba viva. Murió lentamente, fue horrible. La dejaron morir. No, eso no es humano. Lo lamento. Esta mujer sufrió y eso era evitable. Permaneció viva largo tiempo, mientras ellos descansaban y miraban televisión. La espantosa experiencia pasa la cuenta a Rosemary. Amo todo lo que hago, pero cuando sufres la desgracia ajena, eso te afecta demasiado. Con la ayuda de Rosemary, que ha establecido cómo y por qué se produjo el asesinato, el fiscal LeBlanc acusa a Alan Riker y Steve Vanderbilt de homicidio. Solicita a uno de los más renombrados forenses del país que examine de nuevo la evidencia de sangre. El experto descubre microscópicas gotas de sangre no descubiertas en análisis previos. El juez Ernest Richard preside en el juicio. Salpicaduras que adquieren alta velocidad se encontraron en los zapatos y la ropa de ambos inculpados. La sangre es del tipo A, el que corresponde a Vivian. Habría sido imposible, en mi opinión, que hubiesen tenido esas huellas de sangre en sus ropas si no hubiesen estado muy cerca de la víctima en los momentos en que ella recibió los golpes mortales con ese bate. En 1990, ambos hombres fueron declarados culpables. Considero el uso de clarividentes como un recurso más a mi disposición. Cuento con detectives investigadores, tengo otros investigadores en la fiscalía y en este caso fue necesario emplear una clarividente. Creo que Rosemary Kerr es una de las mujeres más extraordinarias que he conocido. Pero Rosemary sabe que Vivian Riker es la verdadera heroína. Cuando me permitieron ver a través de sus ojos fue un privilegio, porque logré ver lo que había ocurrido y pude sentir lo que ella experimentó. Pude ayudar a hacer justicia. Steve Vanderbilt se sometió a un jurado y fue condenado a 21 años por homicidio. Alan Riker renunció a esa posibilidad. Fue condenado por asesinato en segundo grado y recibió prisión perpetua sin posibilidad de beneficios. 2 familias fueron destruidas cuando insanos atacaron a víctimas inocentes y dejaron un dolor irreparable como resultado. Los asesinos hicieron lo posible por ocultar sus crímenes, sin remordimiento alguno. Pero esos crímenes fueron resueltos por el trabajo persistente de la ley y la notable capacidad de los clarividentes.